Gracias, Alec. Bueno, qué rico, ¿no? Todas estas cuatro miradas. Así que contanos, Alejandro, ¿cómo lo viste, digamos, desde lo que es la cátedra de Pricewaterhouse de números 1 y todo lo que es el governance? ¿Cómo estás viendo, digamos, todas estas miradas de estos cuatro empresarios líderes de Argentina? Así que ya te dejo para que nos cuentes y nos des tus reflexiones finales y agradecerles a todos una vez más por participar de este tercer día. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, por la invitación a moderar y a sintetizar este panel que a todas luces es innovador y motivante. También muchas gracias a Hugo, a Alex, a Javier, a Ignacio por sus singulares contribuciones, que realmente a mí me han inspirado y que nos ayudan a entender un poco más lo que se está viviendo en el mundo en todo lo relativo a la revolución digital y tecnológica, y también a darnos unas perlas preciosas, bajo mi punto de vista, de lo que se está haciendo en nuestro país, que quizá sea poco conocido, pero que a mí sí particularmente me da mucho ánimo y aliento sobre lo que podríamos hacer si podemos actuar en forma colectiva y cooperativamente, cosa que ustedes han logrado al nivel de sus propias organizaciones, por lo visto, ¿no? Voy a tratar de sintetizar de alguna manera estos mensajes que son de futuro, que yo estoy llevando. Me imagino que cada uno habrá hecho su síntesis, pero el trabajo que me dio José hoy es tratar de hacer una síntesis y una contribución de las contribuciones que ustedes han dado. Y además agregar alguna idea mía, alguna contribución mía que tiene que ver con algo más soft, alertando sobre todo algún tema que alguno de los panelistas ha sacado, sobre el aspecto de cómo la sociedad y principalmente el sector agroindustrial debería tener bastante atención, más allá de abrazar la revolución tecnológica y digital que por lo visto ya están en marcha. Estos temas los voy a ir mechando a lo largo de los comentarios míos y al final también daré una reflexión final. Voy a ir revisando lo que cada uno me aportó o qué cosas me dieron a mí en la cabeza y me dejaron pensando, y también vinculando dos, porque no son todos independientes las exposiciones de ellos. Pareciera como si hubieran estado charlándolo antes, que sé que no lo hicieron, digamos, porque están vinculadas. De Hugo es muy interesante la frase inicial, que él toma también prestada: el incentivo para la actividad empresaria es una necesidad, yo agrego, insatisfecha. Bueno, esa es la definición propia del porqué de las empresas. Quizás sea una verdad de perogrullo, que todo emprendedor seguramente la conoce, pero quizás no es tan obvia para la sociedad. ¿Por qué están las empresas? Y porque atienden alguna necesidad. Y estas necesidades insatisfechas generalmente las persiguen los empresarios por una cuestión de negocio. Pero a mí también me llamó la atención y me dio mucha alegría que además a veces llegan a impulsos de rebeldía, de rebeldía incluso por la ignominia de esa necesidad insatisfecha, tal cual lo mencionó Hugo cuando habló de las enfermedades de los países desarrollados que son menos atendidas y el por qué ellos desde la fundación sacaron adelante el proyecto Ningún bebé sin Chagas, que son siempre generalmente proyectos, entre comillas, poco rentables, al principio, digamos, ¿no? Pero que tienen muchos subproductos. En un país, además, productor de alimentos, como siempre decimos, que producimos para 400 millones o 500 millones de habitantes, o sea que se producen alimentos en gran cantidad, cada vez estamos más cerca de la ignominia, que la desnutrición y el hambre que hay hoy, si son endémicos en Argentina, están presentes. Esta situación yo creo que es una situación que no es del agro, no es la responsabilidad del agro, es la responsabilidad de la sociedad, pero el agro tiene que tener algún rol ahí. No sé si no es un tema que debería estar en la agenda del sector agroindustrial. Quizá este es uno de los temas donde yo quiero poner el foco, porque esto va mucho más allá de la tecnología, de la tecnologización, de la digitalización. Son aspectos que van a venir seguramente.
Por otra parte, el énfasis en la ciencia y tecnología puesta por Hugo y sus empresas es singular y digno de imitar, ¿eh? O sea que toda la fuerza puesta en el sistema científico-tecnológico, la cooperación que hacen las empresas de Hugo con el sistema científico-tecnológico realmente es digno de resaltar, como lo es también el hecho que hayan lanzado fondos para startups tecnológicos en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y eso es un aspecto también muy relevante. Quizá en Argentina también, para levantar este tema que Hugo menciona, y que ellos tuvieron que poner un fondo en una fundación, porque había científicos que no podían salir al mercado con sus productos porque no tenían fondos de riesgo. Sí, quizás es un déficit muy grande, ¿eh? Los fondos de riesgo que hay hoy en la Argentina, y esto ya lo digo yo por experiencia propia muy cercana, no toman riesgos si no ven el revenue. O sea, no son fondos de riesgo que vayan antes de que el modelo de ingresos haya empezado a expresarse. Y muchas veces eso es tarde, para toda innovación científica-tecnológica, en donde la plata hay que ponerla incluso bastante antes de salir al mercado. Cualquier desarrollo científico-tecnológico nos lleva menos de 2 o 3 años en términos de estructuración. Entonces, ¿quién fondea esa etapa? Y es muy difícil que lo puedan hacer angels, es muy difícil que lo puedan hacer los friends and families. O sea que ahí hay un tema que levanta Hugo que es importante, que él lo ha intentado resolver en lo que hace a su industria, digamos, de la salud. El último punto a destacar, yo creo, de lo que menciona Hugo, es que las empresas tienen que estar inspiradas en la excelencia, en hacer muy bien lo que hacen antes que en el beneficio. Desde ya, porque conozco lo que es el desarrollo de sus empresas, le va muy bien, con lo cual no están disociadas la excelencia del beneficio. Al contrario, el beneficio es una consecuencia de la excelencia. El problema es cuando nosotros pensamos en que la excelencia es el fin y no el factor residual de un accionar con excelencia. De hecho, la palabra beneficio, esto ya algunos que me conocen lo habrán escuchado en alguna de mis clases, viene de la palabra benefacere, ¿no? Si hacemos las cosas bien, seguramente habrá beneficios, ¿eh? Y es un poco la recompensa. Y finalmente, la cooperación público-privada, mencionada por Hugo, no solo es algo que rinde mucho, sino es algo absolutamente esencial ahora. En el mundo que hoy vivimos, el tratar de estar solo y resolver los problemas solos no va. Esto lo ha dicho Hugo, lo han dicho la mayoría de los panelistas de hoy como tema importante. La calidad de los vínculos, la eficiencia de cada actor y el juego cooperativo es importantísimo. A lo largo de la cadena hay que generar valor. Es muy importante que los complementadores de la cadena, o sea, que no son los actores por donde pasa el producto, pero que sí le dan el contexto. Imagínense en el sector industrial el rol que tiene el SENASA, el rol que tiene el INTI, el rol que tiene todas las navieras, todos los agentes exportadores, toda la aduana, todo lo que tiene que ver con el sistema que da soporte al accionar de la cadena es fundamental. Si no funcionan en forma eficiente, indudablemente, por más eficiente que sea yo en el eslabón que a mí me toca, difícilmente pueda prosperar. Y esto es la competitividad país. Países como Nueva Zelanda y Australia lo entienden espectacularmente bien. Nosotros lo hacemos, pero no en forma sistémica. Lo hacemos seguramente algunas cadenas mejor que otras, pero no está en nuestro ADN todavía el mirarnos como cadenas, el entender el sistema agroalimentario como un sistema donde hay los actores de la cadena, los complementadores, que justamente todo el gobierno, incluyendo inclusive la Cancillería, que es la que nos permite hacer acuerdos con otros países para exportarle carne a China, donde fuera, o sea, todo ese tipo de cosas, y los facilitadores, que con los complementadores, ya sea en el sistema financiero, el sistema de seguros, ayudan a que fluya todo el proceso de creación de riqueza en esa cadena. O sea que hubo muy buenos aportes en términos de entender y ver lo que es un grupo empresario que es global y que se dedica a todo lo que es medicina y a lo que es producción biotecnológica. Alex nos mete más en el mundo
Y por un lado nos dice que es un momento muy bueno para el mundo, que nunca estuvimos mejor. Habrá que ver si llegamos a la cresta y ahora empezamos a bajar, digamos, porque si bien dice que nunca se estuvo mejor en términos de edad promedio y un montón de cosas, dice por otro lado que el sistema no está en equilibrio. Y no está en equilibrio porque la inequidad y la desigualdad a nivel mundial son más evidentes, aunque hoy hay muy poca pobreza en términos relativos con otros años. La aceleración tecnológica y la rapidez con que se viene imponiendo la digitalización, más ahora después del COVID, a veces refuerzan eso. Hacen crecer al mundo por un lado, pero refuerzan estas desigualdades que pueden llegar a hacer que el sistema esté fuera de equilibrio en un tiempo. En términos de las empresas, él dice, bueno, está claro que la innovación es el nombre del juego. De todas maneras, yo siempre digo también, me lo han escuchado en algunas clases, decir, la innovación fue el nombre del juego principal en la década de 1910 a 1920 y va a seguir siendo muy importante, pero el nombre del juego en esta década se va a llamar la sustentabilidad, que ya está entrando a jugar, y son parte de las tendencias que vienen, o sea que no es que se corte una y empiece en otra, sino que la innovación ya está incorporada, ya es un must, es una necesidad absoluta. La sustentabilidad es algo que está viniendo y que todas las empresas lo van a tener que adaptar más tarde o más temprano. Muchas ya están con los informes de sustentabilidad donde rinden cuentas a cada uno de sus stakeholders más allá de la memoria y balance tradicional que todos los años le hacemos a los accionistas en las empresas. Y esto viene para quedarse. Las ciencias de la vida, la biología molecular, se ve que está dando pasos agigantados y ahí pareciera ser como que hubiera una amenaza a todo lo que es la producción de carnes y que lo vegetal va a tener preponderancia. Pero bueno, son los primeros pasos. Desde la hamburguesa vegetal con gusto a carne, con forma de carne, ya está. Por ahora es un poco cara, digamos. También Alex, cuando habla del sector agroindustrial como motor del desarrollo, y lo es en todo el mundo y lo es mucho en la Argentina, si lo miramos comparativamente con el resto de los sectores, a pesar de eso, y a pesar de la tradición que tiene Argentina, la tradición gaucha, la tradición de campo y todo ese tipo de cosas, la mitad de la sociedad tiene una floja imagen de lo que es el agro. Ese es un tema que yo voy a volver al final de mi exposición, que me parece muy importante porque ahí hay que dar una batalla cultural. Esa batalla cultural de la cual nos habló muy bien Goñi en su exposición en Ledesma, que es una batalla cultural que le han dado adentro, y también nos habló muy bien Ignacio en su última exposición también en términos de cuál es el tema que a un cambio tecnológico, por supuesto, tiene que haber un cambio cultural. Pero no se tiene que dar solamente en las empresas y relativo a lo que sucede en las empresas, sino que tiene que haber un cambio cultural en toda la sociedad para entender lo que pasa. Pues si estos ejemplos que tenemos hoy sobre la mesa fueran más conocidos, otro concepto debería haber de lo que es el agro, que es espectacular lo que está pasando, y yo creo que es la industria en donde estamos en la punta en Argentina en términos de adaptación a las nuevas tecnologías. Eso es un hecho. Sin embargo, no es algo que sea totalmente sabido y mucho menos reconocido. También Alex menciona y se cuestiona a ver si en Argentina se está facilitando el desarrollo de proyectos innovadores. O sea, la misma pregunta que se hacía Hugo. En esos términos yo creo que son los vínculos que podemos tener entre la charla de Hugo y Alex, es esa. ¿Estamos realmente, más allá de los avances tecnológicos, sacando proyectos nuevos de innovación tecnológica en donde hay cantidad? Si uno va al CONICET encuentra un montón de científicos con proyectos cajoneados porque no tienen capacidad ellos de management ni capacidad de recursos financieros para poder sacarlos. Bueno, ¿cuánto estamos haciendo en la Argentina por los startups tecnológicos? Es un cuestión que también se lo mencionaba
se lo mencionaba Hugo. Javier, la verdad que lo que están haciendo en Ledesma en términos de llevar a lo concreto la revolución tecnológica y digital es llamativo. Y no son únicos. Me consta que hay muchísimas empresas en Argentina vinculadas al agro que esta revolución tecnológica, que después Ignacio va a llamar agricultura de precisión, donde van a ir sembrando semillas diferentes por metro cuadrado, es espectacular. O sea, la transformación digital y el ejemplo de transformación digital de Ledesma es llamativo, y está claramente mejora la calidad de vida de todo el mundo, de los que trabajan y del contexto. Pero sí es importante tener en cuenta de que la transformación cultural que tiene que ir acompañando a esa transformación digital es equivalente. Esa transformación cultural, en términos de adopción de la tecnología y de usarla para innovar, que también volví a usar esta palabra, Javier, es fundamental. Con lo cual, tecnología y conectividad a full en aras a la continuidad de la empresa. Y esto no es una cuestión de lo hago porque quiero, es una cuestión de lo hago porque si no lo hago, posiblemente me quede afuera, porque la tecnología genera unas eficiencias tremendas, libera valor, y ese valor se distribuye no siempre todo al accionista, sino y a los que trabajan, sino que se transfiere al cliente y se bajan los precios. Entonces, si yo no estoy en eso, me quedo afuera. Y una cosa importantísima que me llevo de Javier es esa frase de no tengamos miedo. No tengamos miedo desde todo punto de vista. No tengamos miedo a hacer lo que entendemos que tenemos que hacer. Y aceleremos los proyectos, dice. Y aprendamos haciendo. Esos tres conceptos son muy importantes, y está claro que él los ha aplicado a fondo, los aplicó con el agro y los aplicó cuando comentó él hace unos días en la charla de ACDE, cómo ellos habían reaccionado en su planta industrial de papel, que la tenían que cerrar por disposición de la cuarentena, cómo reaccionaron para reconvertirla, digamos, ¿no? Y eso es un no tengamos miedo. Y seguramente se pusieron a hacer la reconversión y a pensar lo nuevo y poder poner en marcha en menos de 3 semanas, no sabiendo que lo iban a poder hacer, seguramente, pero sabiendo que iban a aprender haciendo. Y ahora, por supuesto, tienen un activo más en su empresa, digamos. Entonces, la biotecnología, que la usan mucho, Javier, en los plantines y en la forma como hacen la caña, es algo que vino para quedarse y va a seguir produciendo revoluciones. Y en biotecnología tenemos muchísimas oportunidades. Agricultura de precisión en tiempo real es otra frase que nos dijo Javier. O sea, todos estos temas son muy relevantes para el agro. Hay muchas compañías que lo hacen. Ledesma es un ejemplo impresionante de cómo está llevando adelante esta revolución tecnológica. Finalmente, terminamos en Don Mario. Los conozco mucho a Don Mario, a Gerardo, el papá de Ignacio. Ellos son de Chacabuco, nosotros éramos de Chivilcoy. Alguna vez hicimos algún negocio juntos cuando ellos eran chiquititos, no eran tan globales. La verdad que la evolución de Don Mario es espectacular, y su globalización y su concepto de negocio y de enfoque colaborativo es muy importante. Ignacio además nos está hablando de lo que está pasando con el agricultor. Con Enrique Seminario, con quien nos hemos hecho algunos trabajos, inclusive en Don Mario, Enrique suele llamar al agricultor como el último artesano del siglo XX, digamos, al cual el proceso de industrialización le llegó tarde, digamos. Se fue tecnologizando, pero hoy la agricultura ya es industrial. Hace 50 años no era industrial. O sea, es el último sector productivo que cayó en manos de la industrialización. Lo que pasa que vino de la mano de la ola de la tecnología digital. Entonces, la irrupción tecnológica es mucho más fuerte. El cambio cultural que está viendo en la cabeza de los productores agropecuarios es singular.
Y me consta que ya sea por los grupos CREA o ya sea por el trabajo de don Mario de cercanía con los clientes para que adopten las nuevas tecnologías, parte de ese fenómeno de cambio cultural viene de la mano de compañías como don Mario. Nuevas tecnologías que impulsan sobre todo la eficiencia operacional y la productividad. En definitiva es producir más en menos superficie, digamos. Yo siempre digo que la producción de semillas es uno de los procesos industriales de mayor valor agregado. Pongo una semilla y como dice en la Biblia, se producen 30, 60 o 100. O sea, ¿cuál es el proceso industrial donde yo pongo uno y saco 50? Ese es el proceso agropecuario, que es ni más ni menos que el manejo de un fenómeno que es el de la fotosíntesis. Aire, suelo y agua, para gestionar el proceso de la fotosíntesis, crea una riqueza tremenda. O sea, por supuesto que después hay que ponerle industrialización y valor agregado, pero ese valor agregado es excepcional. Y no es poner la planta e irse a dormir y esperar que crezca. Hay mucho know-how puesto ahí atrás, mucha tecnología, y eso es lo que quizá el común de las personas no termina de entender. Cree que la planta es hoja, además de ser un yuyo, crece solo, digamos, ¿no? Y no saben que hay una tecnología desde la genética. Las cadenas agroalimentarias no arrancan en la producción, arrancan en el semillero, arrancan en el criadero de genética, arrancan en los criaderos de los animales de raza, arrancan en los viveros, que es donde se hace la genética que va a dar por resultado una determinada calidad de planta al final, o sea que en definitiva, o de animal. O sea que en definitiva, toda cadena agroindustrial comienza en la genética y la biotecnología. Y esto claramente, con los descubrimientos de ADN y demás, se ha disparado. Antes era una cuestión de prueba y error, ahora es casi una artesanía, digamos. Pasión y enfoque colaborativo siguen insistiendo en eso, como camino de innovación y como impulso. O sea, todos estos temas creo que han enriquecido muchísimo todo mi entendimiento y nos han puesto en autos de qué es lo que está pasando en el agro. La revolución tecnológica, digital y biotecnológica es impresionante. Y la conectividad también, como nos lo dice Ignacio cuando nos habla de cómo con los satélites controlan, y lo mismo Javier, las plantaciones. Ahora, y para terminar esta pequeña síntesis de lo que han hecho y terminar de agradecerles sus contribuciones y su disposición a participar en este panel. Como síntesis para esto, dice, bueno, hay una revolución tecnológica que en el campo está en marcha. Está en marcha en serio. Lo que no sé es si hay conciencia en la ciudad de lo que está sucediendo en el campo. Porque lo que ven por ahí del campo son las marchas, o son los productos en la góndola, pero no se imaginan todo el proceso que hay para que alguien se coma una naranja fresca, o todo el proceso que hay para que alguien se coma un yogur descremado o puesto con frutas, o todo el trabajo que hay cuando uno se come cualquier cosa, cualquier verdura, digamos. O sea, en definitiva, esta revolución que está sucediendo en el agro y que está haciendo un cambio cultural importante en el productor agropecuario, que pasa de ser un artesano a entrar en un proceso de industrialización fuerte, hay que darlo a conocer. Y ese es el desafío que yo creo en la agenda de la cadena agroindustrial, es poder generar esos diálogos, esos ámbitos de conversación para generar un entendimiento cabal de lo que está sucediendo en el interior profundo, como le gusta decir a la gente. El interior profundo es el que trabaja en los campos en forma cooperativa. No estoy hablando de agricultura familiar, que también es importante, sino en una agricultura cooperativa, digamos. Agroindustria tiene que meterse en esos temas
y también formar parte de la conversación en temas más amplios, en particular el de la desnutrición y el hambre, que son aspectos que en Argentina no deberían ser temas de conversación, tendrían que ser temas absolutamente superados, o por lo menos puestos bajo control. Agro, tecnología, innovación, alimento para todos, cambio cultural, además de en el productor agropecuario y en las empresas agroindustriales, en el ciudadano de a pie, que tiene que entender y conocer qué es lo que realmente está sucediendo para poder quererlo, apreciarlo y apoyarlo. Bueno, muchísimas gracias por esta participación a los 4 panelistas y le devuelvo el micrófono a José.